Bien, entonces ahora lo que haremos será definir la derivada de algunas funciones que vamos a necesitar, que nos van a servir de gran ayuda. Por lo menos vamos a empezar a mirar cuál sería la derivada de funciones de potencia, funciones del estilo x a la n. ¿Sí? Para esta función, ¿quién sería? Pues la derivada. Bien, de manera general, pues nosotros vamos a tener lo siguiente. Si miramos aquí el límite, voy a colocar aquí f' de x, entonces nosotros ya sabemos que va a ser el límite cuando h tiende a 0, aquí me quedaría x más h elevado a la n, eso sería f de x más h, menos f de x, que sería x a la n, sobre h. Bien, por el teorema del binomio de Newton, esto de aquí lo podemos expandir y vamos a tratar de escribirlo aquí como nos quedaría. Límite cuando h tiende a 0 de, sería x a la n más, aquí sería un combinatorio, que iría n combinado con 1, n combinado con 1 va a ser n que multiplica a x a la n menos 1 por h, más aquí sería otro combinatorio, que sería n combinado con 2 por x a la n menos 2 por h cuadrado. De esa forma continuaríamos. Hasta por aquí tendríamos, vamos a colocar el último, listo, el último una vez, que sería h elevado a la n. Esto menos x a la n. Nos quedaría de esta manera. Todo sobre h. Entonces, por lo menos ahí nos podemos dar cuenta que el x a la n se cancela aquí y lo que nos estaría quedando sería lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de n x a la n menos 1 por h más n combinado 2 x a la n menos 2 por h cuadrado más el siguiente término estaría con h cubo, el siguiente con h a la 4, así sucesivamente hasta llegar hasta h a la n. En todos esos de ahí, en todos esos términos, aparece h en común. Aparece h en común. ¿Sí? Entonces la puedo factorizar y cancelarla con la de abajo. Por lo tanto, esto me va a quedar que es igual al límite cuando h tiende a 0 de n x a la n menos 1 más n combinado 2 x a la n menos 2 por h más el siguiente término tendría h cuadrado, el siguiente h cubo, así sucesivamente hasta el último que sería a la n menos 1 porque ya pues factorizamos una h para cancelarla con esta de acá. Y si nosotros evaluamos, este término es constante con respecto a nuestro límite. Estos de aquí en todos aparecen h. Luego, como en todos aparecen h, todos se van a volver 0. El único que me quedaría sería este de acá. N x a la n menos 1. Bien. Sin embargo, aquí estoy aplicando, aunque estoy aplicando aquí el teorema del binomio, y el teorema del binomio, pues aquí lo usamos para n números naturales, esta expresión para la derivada la vamos a usar precisamente para cualquier número real. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribirlo como un teorema. Entonces dice, para cualquier número real, n, vamos a tener que la derivada con respecto a x de x a la n va a ser igual a n que multiplica a x a la n menos 1. De esta forma. ¿Listo? Esto es.
Recuerden que esta es la otra notación que nosotros usamos, que es la notación de Leibniz. Entonces tenemos que la derivada de x a la n es bajar el exponente y restarle 1 al mismo exponente. Entonces con eso podemos hacer algunos ejemplos que ya a partir de este teorema ya no vamos a necesitar pues hacer el límite para potencias. Entonces por lo menos para esta función x a la 7 nosotros no habíamos calculado quién era su derivada, pero según lo que acabamos de ver anteriormente, la derivada en este caso va a ser igual a ¿quién? A 7 veces x a la 6. Cosas como esa. Ahora, podemos tomar también una como la siguiente. F de x igual a x elevado a la menos 2 tercios. Porque dice que puedo usar cualquier número real aquí. Entonces puedo usar este. ¿Cuánto me daría su derivada? Quedaría f' de x igual. Bajo el exponente es menos 2 tercios, x, y lo que hago ahora es restarle 1 al exponente. Entonces sería menos 2 tercios, vamos a colocarlo aquí por ahora así, sería menos 2 tercios menos 1. ¿Sí? Y esto nos va a quedar que es lo mismo que menos 2 tercios x elevado a la, esto me daría menos, al hacer la resta, nos quedaría que es menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Esto de hecho uno lo podría representar como menos 2 sobre 3x a la 5 tercios. Podemos representar así. Recuerden que cuando tenemos exponente negativo en el numerador, indica que pasa al denominador. Bien, hay algunas que nosotros también podemos resolver, como por lo menos la siguiente, con este teorema que acabamos de escribir. F de x igual a raíz de x. También podemos calcular la derivada ya para una raíz. ¿Por qué? Porque esta raíz es lo mismo que escribir x a la 1/2. O sea que estamos hablando también de una función potencia. Luego su derivada, ¿quién va a ser? Entonces f' de x va a ser igual a 1/2 de x. Aquí colocamos 1/2 menos 1. Entonces esto me va a quedar que es igual a 1/2 de x elevado a la menos 1/2. Que esto sería lo mismo que escribir 1 sobre 2 por x a la 1/2. Que esto a su vez pues me representa 1 sobre 2 raíz de x. Tendría de esta manera. Bueno. También podríamos hablar de casos como el siguiente. ¿Cuánto me dará? Vamos a colocarla por aquí. ¿Cuánto sería f de x? Si f de x es igual a x elevado a la e, ¿cuánto sería su derivada? Entonces la derivada en este caso sería pues e por x a la e menos 1, ¿cierto? Lo importante aquí es que sean potencias, y las potencias que son base x, exponente un número, ¿cierto? Que sea constante, y pues e es una constante, entonces por eso la podemos aplicar la regla. Lo mismo si pusiéramos una función como la siguiente. Si pusiéramos f de x igual a x elevado a la raíz de 2. Si colocamos eso, entonces me quedaría f' de x igual a raíz de 2 por x elevado a la raíz de 2 menos 1. Derivadas de ese estilo. Bien, vamos a colocar otra regla. Vamos a colocarla en la siguiente página. Y vamos a colocarlo como otro teorema. Vamos a colocar cuál es la derivada de una constante. Entonces tenemos lo siguiente. Si f de x es igual a c, una función constante,
una función constante, entonces f' de x va a ser igual a 0. Eso es lo que vamos a tener. F' de x va a ser igual a 0. Y esto se prueba de la siguiente manera. ¿Quién va a ser f' de x? Entonces sería igual al límite cuando h tiende a 0 bien. Entonces vamos a hacer aquí las cuentas. Para este caso pues vamos a mirar cuál sería la derivada de nuestra función, de una función constante, y para eso vamos a usar el límite. ¿Listo? Vamos a demostrar este teorema que tenemos aquí enunciado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí que esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h, ¿quién sería? Sería c, porque es una función constante, menos f de x, que es el mismo c, sobre h. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a quedar que es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0. Que esto es precisamente pues 0. Y de ahí tenemos precisamente nuestra derivada de una función constante. Bueno, aquí voy a pues escribir otro teorema. Y es que pasa cuando multiplico por una constante. Colocar aquí si f de x, vamos a colocar aquí si c, bueno, si f de x es derivable y c es una constante, es cualquier número real, ¿sí? Y c es una constante, entonces el producto c por f es derivable. Producto c por f es derivable. Y de hecho lo que vamos a obtener es lo siguiente. La derivada con respecto a x de ese producto va a ser igual a c por f' de x. Bien, entonces tenemos aquí estos dos teoremas. Primero, la derivada de una constante nos da 0, y el segundo es precisamente que una función, si la multiplicamos por una derivada, lo que vamos a hacer precisamente para encontrar su derivada es dejar la constante y derivar la función. Entonces, por lo menos podríamos hacer cosas como la siguiente. Colocar aquí como un ejemplo. Si yo tengo mi función f de x igual a 3x a la 5, por decir algo, ¿quién sería la derivada? Entonces f' de x sería igual a 3 por 5, bueno, dejaría el 3 y derivaría con respecto a x a la 5. Entonces aquí derivaría a x a la 5. ¿Y esto quién va a ser? Va a ser 3 que multiplica a la derivada de x a la 5, que es 5 por x a la 4. Y esto nos daría 15 x a la 4.
Entonces tenemos ya la forma de calcular potencias, porque pues son las que sabemos calcular, potencias de una función multiplicadas por una constante, ¿sí? Podríamos calcular ahora una como la siguiente. Si tengo f de x igual a 2 sobre x. Recordemos que esto de aquí es lo mismo que escribir, si nosotros lo escribimos como potencia, esto sería lo mismo que escribir 2x a la menos 1. Bien. Y veamos quién sería entonces la derivada. ¿Quién sería f' de x? Entonces sería 2 por la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Que esto sería 2 por la derivada. Entonces recordemos que aquí derivamos con la regla del producto, con la regla de la potencia, que es menos 1, que multiplica a x a la menos 1, o sea, x a la menos 2. O sea, esto me quedaría que es menos 2 por x a la menos 2. Que esto, si volvemos a términos de potencia, me quedaría de la forma menos 2 sobre x al cuadrado. Esa sería, pues, la derivada. Bien. La idea ahora va a ser definir, tratar de encontrar la derivada de cualquier función polinomial. Entonces lo único que nos hace falta es hablar de una regla, que es la regla de la suma o diferencia. ¿Listo? Entonces voy a colocarla en la siguiente página como teorema también. Como teorema también. Y vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo dos funciones, si f y g son derivables, si f y g son derivables, entonces f más g y f menos g son derivables. A ellas les puedo calcular la derivada. Y de hecho, vamos a decir cómo es cada una de esas. Vamos a colocar aquí. Derivada con respecto a x de f de x más g de x. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de f, o sea, f' de x, más la derivada de g, que sería g' de x. Ahora, si en lugar de ser una suma, es una resta, f de x menos g de x, entonces aquí nos va a quedar que es f' de x, nos quedaría f' de x menos g' de x, nos quedará de esta manera. Y lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente: si usted va a derivar una suma, derive por separado y luego realiza la suma. Si usted va a derivar una resta, pues derive por separado y luego realiza la resta. Entonces eso pues nos va a servir, por lo menos para hacer derivadas como la siguiente. Entonces coloquemos aquí. ¿Cuánto me daría la que yo les había dicho ayer? X al cuadrado. Ahora la vamos a demostrar pues usando las reglas que tenemos hasta el momento, donde a es una constante. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente: si vamos a derivar a f' de x, entonces nos está diciendo esto es lo mismo que derivar a la primera función más derivar a la segunda función. Eso es lo que nos dice el teorema que acabamos de escribir. Ahora, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Derivada de x al cuadrado es 2x
más la derivada de una constante, porque aquí la idea es que A era constante, que lo acabamos de escribir también como un teorema, la derivada de una constante es 0. Luego aquí mostramos realmente que la derivada de una función, de la función x al cuadrado más a, donde a es cualquier número, nos da 2x. Perfecto. Bien. Vamos a la siguiente página, vamos a escribir otro. Coloquemos aquí segundo. Algo como lo siguiente. F de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Lo que tenemos aquí escrito es un polinomio. ¿Listo? Y vamos a mirar quién sería entonces f' de x. F' de x, ¿quién va a ser? Entonces, ya sabemos que es derivar cada uno, ¿cierto? Y luego hacer las operaciones. Con respecto a x, 3x menos la derivada con respecto a x de 1. Nos queda de esta manera. Podemos partir por sumas y restas. Bien. Derivada de x al cuadrado. Entonces aquí nosotros podemos ir haciendo las operaciones. Esto nos quedaría 2x. Aquí no podemos derivar de una vez, sería sacar la constante. Por ahora es porque pues estamos haciendo las cosas con más detalle. Después vamos a poder empezar a saltarnos estos pasos. Menos la derivada de 1, que es 0. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a ¿quién? A 2x más 3 por la derivada de x, que nosotros ya dijimos que la derivada de x era 1. O sea que nos queda que esta derivada es 2x más 3. La derivada de esa función es 2x más 3. Entonces, resulta que nosotros podemos hallar ahora la derivada de cualquier polinomio. Cualquier polinomio le podemos calcular su derivada. Por lo menos consideremos el siguiente. Y igual a 4x a la 5 menos un medio de x a la 4 más 9x a la 3 más 10x al cuadrado menos 13x más 6. Y vamos a mirar cuál sería la derivada. ¿Quién sería y'? Y'. O pues también en otra forma de escribirlo, ¿quién sería de y de x? ¿Quién sería de y de x? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las dos propiedades que tenemos hasta el momento, que es partimos por sumas y podemos sacar las constantes. O sea, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos ver como 4 por la derivada con respecto a x de x a la 5 menos un medio de la derivada con respecto a x de x a la 4 más 9 por la derivada con respecto a x de x a la 3 más 10 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 13 por la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 6. Bien, y vamos a resolver cada una de ellas. Entonces aquí me quedaría 4 que multiplica la derivada de x a la 5. Esto sería 5 por x a la 4 menos un medio la derivada de x a la 4, que sería 4 por x a la 3 más 9 por la derivada de x a la 3, que sería 3 por x al cuadrado más 10 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x menos 13 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 6, que es 0. Bien. Y esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Es igual a 20x a la 4 menos 2x a la 3, ¿cierto? Un medio por 4 me da 2, más 9 por 3, 27, por x cuadrado, más 20
x menos 13. Esa sería nuestra derivada. Y de hecho lo que nosotros podemos hacer en adelante es precisamente tomar. Derivamos x a la 5 sería 5, bajamos el exponente y lo multiplicamos por lo que está acompañando. 5 por 4, 20, y x a la 4. 4 por 1 medio me da 2, x a la 3. 3 por 9, 27, x a la 2. 2 por 10, 20, x a la 1. Aquí sería exponente 1, pues bajaría acá por 13, me da 13, x a la 0, que sería pues aquí 1. Y la derivada de una constante, 0. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Sería el ejemplo 4. Y vamos a colocar lo siguiente. Encuentre una ecuación de una recta tangente a la gráfica de f de x igual a 3x al cuadrado, a la 4, perdón, más 2x al cubo menos 7x en el punto vamos a colocar en x igual a 1. Coloquémoslo así, en x igual a menos 1. X igual a menos 1. Entonces veamos quién sería el punto. ¿Quién es? Entonces el punto sería de la forma menos 1, f de menos 1, ¿cierto? O sea, sería menos 1. Y evaluemos menos 1 en esta función. Aquí me quedaría 1 positivo, aquí me quedaría menos 1 y aquí menos 1. Entonces me daría 3 menos 2, eso sería 1, pero aquí me daría menos por menos, me daría más, sería más 7, eso me daría 8. O sea que el punto es de esta forma, menos 1, 8. Ahora, ¿quién es la pendiente? La pendiente. Colocar aquí. La pendiente de nuestra recta tangente. Entonces recordemos que la pendiente siempre nos la va a ayudar a determinar la derivada. Entonces la pendiente va a ser la derivada evaluada en menos 1. Entonces vamos a calcular acá la parte de abajo quién es la derivada de esta función para poder evaluar. Entonces la derivada quién sería, vamos a hacerlo como dijimos ahorita. Esto sería, bajamos el 4, sería 4 por 3, 12, x a la 3, más, seguimos aquí, bajamos el 3, sería 3 por 2, 6, le bajamos 1 al exponente, me quedaría a la 2, menos 7, ¿sí? Y esta sería pues nuestra derivada. Entonces, ¿cuánto me va a dar la pendiente? La pendiente quedaría 12 por menos 1 a la 3 más 6 por menos 1 al cuadrado menos 7. ¿Listo? Y esta cuenta, ¿cuánto nos daría? Entonces aquí quedaría menos 12 más 6. Menos 12 más 6, eso me daría menos 6. Menos 7 me daría menos 13. Listo, ya tenemos el punto, la pendiente. Ahora podemos hallar la ecuación de la recta. Entonces tendría y menos, recordemos que este es el x sub 0, y sub 0. Entonces sería y menos 8 igual a menos 13, que multiplica a x menos menos 1. De ahí tenemos que y es igual a menos 13 por x más 1, ¿sí? Más 8. Nos quedaría de esta manera, más 8. Y así nos queda que y es igual a menos 13x menos 13 más 8.
O sea que la ecuación de la recta tangente es igual a menos 13x menos 5. Menos 13x menos 5. Esa es precisamente. Bien. Vamos a hacer otros dos ejemplos. Vamos a hablar de rectas tangentes horizontales y recta tangente normal. Bien. Entonces vamos a colocar por aquí en la siguiente. Quinto. Y vamos a hacer lo siguiente. Encontrar los puntos, los valores de x, en los cuales la gráfica de la función f de x igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado más 2 tiene recta tangente horizontal. Entonces recuerden que cada vez que nos pregunten por rectas tangentes horizontales, lo que tenemos es que la pendiente de la recta tangente es 0. Y esto, recordemos que la pendiente de la recta tangente me la indica la derivada. Entonces lo que me están diciendo es, debemos resolver esto de acá. La derivada igualada a 0. Bien. Entonces, miremos cuánto nos da pues nuestra derivada. ¿Quién sería f' de x? F' de x, ¿quién va a ser? Entonces sería aquí 3 por menos 1 me daría menos 3 x elevado al cuadrado, porque bajamos 1 al exponente. Y sería 2 por 3 me daría 6, sería más 6 x más la derivada de 2 que sería más 0. Bien, y ya tenemos nuestra derivada. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la igualamos a 0. Entonces vamos a colocar aquí nuestra ecuación y vamos a resolverla. Menos 3x al cuadrado más 6x igual a 0. Para resolverla, podría factorizar x y me quedaría x factor de menos 3x más 6 igual a 0. Un producto me da 0 si alguno de los factores es 0. O sea que aquí voy a tener dos respuestas. La primera es x igual a 0 y la segunda es que y menos 3x más 6 igual a 0. Bien, de esta de acá me queda otra solución que es x igual a 2. Y ya tenemos los valores de x en los cuales la función tiene recta tangente horizontal. Si me hubiese pedido los puntos, listo, como lo iba a escribir al principio, si me hubiese pedido los puntos, entonces tendría que decirlos de la siguiente manera. Los puntos serían 0, f de 0, ese sería el primer punto. Y el segundo punto sería 2, f de 2, ¿sí? Y aquí entonces sería 0, si evaluamos en 0 en la función nos daría 2. Y si evaluamos en 2, ¿cuánto me daría la función? Si evaluamos en 2 me quedaría menos 8. Aquí me quedaría más 12. Esto me daría 4. Más 2, 6. Me queda de esta forma. Esto es los puntos. Puntos donde la gráfica tiene recta tangente horizontal. Bien. Un ejemplo más. Vamos a colocar aquí primero lo siguiente. Recta normal.
Vamos a escribir que es una recta normal. Entonces, una recta normal en un punto P, sobre la gráfica de una función, es una recta perpendicular a la recta tangente. En P. ¿Listo? Ese ahí. Y ahora sí vamos a colocar nuestro ejemplo, que sería el ejemplo número 6. Entonces, el ejemplo consiste en hallar la recta normal, la ecuación de la recta normal a la gráfica de y igual a x al cuadrado en x igual a 1. Bien, entonces lo que haremos va a ser primero hallar la recta tangente en el punto y luego hallamos la recta normal. Bien, lo voy a colocar por aquí. Vamos a hacer dos pasos. Entonces la recta tangente, primero escribamos cuál es el punto P. ¿Cuál es el punto? Entonces el punto, como es usual, es 1, ¿cierto? Este que nos dan acá, coma f de 1, que esto sería ¿quién? Sería 1, 1, ¿cierto? Si reemplazamos en nuestra función, en y de x igual a x al cuadrado. Entonces la recta tangente, ¿cuál sería la pendiente? Para la pendiente de la recta tangente. Tendríamos que esto es igual a f' evaluada en 1. ¿Quién es la derivada de la función? La derivada de la función es 2x. O sea que la pendiente sería 2 por 1. O sea, la pendiente me da 2. Esa es la pendiente de nuestra recta tangente. ¿Listo? Recta tangente. Bien. Aquí podríamos escribir la ecuación de nuestra recta. Este sería x0, y0, y tendríamos lo siguiente. Tendríamos y menos 1 igual a la pendiente, que en este caso es 2, por x menos 1. Y de aquí tendríamos que y es igual a 2x menos 2 más 1. Eso me daría menos 1. Esta de aquí sería la recta tangente. Pero esta no es la que nos están pidiendo. Esta es la recta tangente, no es la que nos están pidiendo. La que nos están pidiendo ahora es precisamente nuestra recta normal. Y dice que es perpendicular a esta de acá. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es 2. Entonces vamos a decir quién sería o cuánto sería la pendiente de la recta normal. Lo que nosotros sabemos es que la pendiente de la recta normal es, lo que sabemos es que la recta normal, por la definición que copié arriba, es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto tenemos que si hacemos el producto aquí con la pendiente de la recta normal, esto nos da menos 1. O sea que tenemos lo siguiente. La recta normal, la recta tangente tiene como pendiente 2. Y por lo tanto de aquí concluimos que la pendiente
de la recta normal es igual a menos 1/2. Y ahora sí podemos calcular su ecuación. Sería y menos el punto en y, que sería 1, igual a menos 1/2, que multiplica a x menos 1. Y de aquí me quedaría y igual a menos 1/2 de x más 1/2 más 1. Me quedaría de esta forma. O sea que la pendiente de la ecuación de la recta normal sería menos 1/2 de x más 3/2. Que esta sí es la ecuación de la recta normal. Esta sí es nuestra recta normal. Recta normal. Y vamos a dejar escrito aquí algo de forma general. De manera general, lo que vamos a tener es que la pendiente de la recta normal va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Pero la pendiente de la recta tangente es precisamente, si nosotros lo vemos acá, es la derivada de la función, ¿sí? Entonces esto es sobre la derivada de la función evaluada en el punto que estemos trabajando. Bien, eso es la derivada, la ecuación de una recta normal.